Les damos la bienvenida a este programa que le hemos dado en llamar Ciudad Viva y que estamos desde aquel 14 de marzo intentando hacer periodismo matutino. ¿Cómo están? Bienvenidos. ¿Cómo andan? Bien. Mañana gris, ¿no? Gris, fresca, ventosa, con advertencia de lluvia, de tormenta. ¿Por qué? ¿Cómo por qué? Porque hoy es el Día Mundial de la Suegra. Y qué mejor homenaje. Me escribió Marcelo Fernández desde el viejo continente. ¿Estás mirando en este momento? Espero que no, porque vamos a hablar de esto. Sí, está bien. Y es un muy buen homenaje el día de hoy, ¿no? ¿Qué le llamaba? Advertencia amarilla, advertencia roja. La No, roja no, naranja. ¿Naranja? Roja si viene. Entonces no es un gran homenaje. Y si viene a quedarse en casa, de todos los colores posibles. Hacemos el arcoíris de amenaza. Realmente es, y lo dice la explicación, en Argentina se celebra desde el 2018, pero desde el 93. El 5 de marzo era en un principio en Estados Unidos y se cambió para acá porque la explicación de porque es el día, estamos a 26. Pero tendría que ser el 31 de octubre en todo caso. Sí, posiblemente. Es que la idea creo que era lo contrario. No era que sea de verdad, sino que fuera un homenaje, una reivindicación de la mamá, en mi caso del hombre que amás. Entonces que haya como un día de homenaje a esa enorme mujer que hizo una cosa maravillosa, que es el hombre o la mujer que elegiste, ¿no? No se ve así generalmente, ¿no? No, y la realidad acompaña para que no lo vea así. Supongo que tiene que ver con lo cultural. No, lo que va a ser el próximo domingo, el almuerzo familiar. Y no es lo mismo ser madre de varones que madre de hija. Totalmente, porque mi madre, ¿sabes lo que es? Una Y cagüeta porque totalmente. generalmente exacto, con los yernos se llevan bien con la suegra. Yo generalmente siempre me llevé bien con mis suegras. Y por eso, incluso mejor que con mis novias, por ejemplo. ¿Cómo se llevaban a María con tus princesas consortes? No, te va a gustar lo de princesa consorte, pero fue una forma de decir. Mi madre divina, o sea, no se lleva mal con nadie, o sea que es imposible. ¿Y si por qué no se casó? Bueno, pero no, siempre se llevó bien. Él les quiere a todas. Pero no es lo mismo ser... Es más, sí, amiga. Cuando vienen los chiquilines y los conflictos de la crianza, y hay un tema que es cultural, que tiene que ver con esa, que creo que a través de los años se va a cambiar dentro de 100, 200, 300 años. Bueno, en base a la sororidad, capaz que en algún momento... pero Hay que mandar una cámara entonces al próximo almuerzo familiar de Tavares. La adoro. Pero hoy ejerce de suegra. Adoro a mi suegra, que ejerce de suegra, y yo ejerzo de nuera también. Entonces... Es eso, no le vas a contar los problemas, es un rol especial en la familia y es lo que intenta este día que se empezó a instaurar, como decíamos, hace muchos años, pero que no parece es popular, que evidentemente no es popular. Buscando que sea más popular. ¿Cuántas suegras? ¿Se acuerda de cosas que sopleteaba y asustaba a la vez? Poner la escoba atrás de una puerta para que se vayan las visitas antes. ¿En serio? ¿Cómo es eso, esa simpatía? ¿Pone la escoba ahí? Pues no, atrás de una puerta para... Pero no para la suegra. No, para cualquier visita. Funciona para todo. Es como cuando perdés algo y das vuelta un vaso y aparece. Bueno, eso tampoco. Usted pierde algo, da vuelta un vaso y aparece el objeto que está buscando. Y lo mismo si abre una tijera. Un día vamos a hacer un informe de simpatías. Si eso es verdad, habría que avisar a los sindicatos de la educación que están buscando recursos como del lugar, sí, no sería mala. No sería mala. Están buscando porque por el recorte que están reclamando en estos momentos y hay paro en esta jornada de todas las ramas de la educación, salvo la universidad. No creo que resuelva la situación. El vaso dado vuelta. Un tanque de la OCE más o menos para que aparezca. Yo pienso que sí, pero bueno, la concentración que va a ser en la explanada de la universidad va a ser en el Platense Patín Club. Platense Patín Club, perfecto. Muy bien dicho, Pilar. Por las advertencias, por el tema. Y bueno, está buenísimo que los temas se debatan, parece que no están dados los tiempos. Recién veía la entrevista que realizó Luca a Elvia Pereira, esto de que tampoco se están cumpliendo con los plazos que se habían anunciado para la presentación de ciertos documentos. Pero lo cierto es que el análisis parece que falta información de que los plazos están fijados, no quieren correrse, empezaría a partir del 2023 y hay como un gran desconcierto que no es solamente de lo que estamos viendo, de los docentes, de quienes están en los territorios, sino también del lado de los padres, ¿no? Sé que ha habido muchas consultas con respecto a, qué va a suceder, sobre todo en esas etapas de cambio entre la escuela, el liceo, cómo acompañar a los chiquilines en esto de que cambia todo. Pero ¿qué cambia? Y no lo tenemos muy claro como padres, parece que los profesores tampoco, porque se ha dado mucha consulta a nivel de liceos, de escuelas con respecto a esta temática. Exactamente, y además en el caso de hoy, Tania, te traigo al paro, un tema que está también sobre la mesa tiene que ver sobre la alimentación escolar en los chicos los escolares que comen
en los centros educativos, y hay una resolución de ANEP que las Fuerzas Armadas, militares concretamente, van a estar ayudando en la coordinación del reparto de esas viandas escolares, sobre todo en las escuelas de Montevideo y Canelones, lo que también ha sumado rispidez a la situación, ¿no? de reclamo de los docentes, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, vamos a ver qué pasa con este tema. Como decía Pilar allí, en el Platense Patín Club habrá movilización, reunión y asamblea a partir de las 10 de la mañana. Vamos a estar también allí con uno de nuestros móviles, va a andar Natalia de Brum por esas horas contándonos y mostrándonos lo que acontece por allí. Bueno, me voy a los caminos de la vida. Le iba a decir, es momento de salir a la calle. Y a tomar contacto con nuestra compañera Sofía Umbro desde el centro. Hoy está desde el Centro de Gestión de Movilidad. Sofía, para que nos ilumines en esta jornada que viene, como decía Tania, tormentosa, gris y fresca, porque los 17 grados no se notan en la calle, está más fresco de lo que parece la temperatura, ¿eh? ¿Cómo estás? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Buenos días como una expresión de deseo, porque realmente está bastante fea la calle. En cuanto a clima. En cuanto a tránsito, por suerte, la verdad que es una mañana con buenas noticias, porque no hay que lamentar ni siniestros de tránsito, ni semáforos con desperfectos, ni semáforos apagados. Así que eso siempre es bueno, obviamente. Pero sí, se anuncian lluvias y también eso compromete algunos trabajos que estaban previstos para la jornada de hoy. Pero eso ya les comento en un segundito. Primero, comentarles que hay algunas demoras en la circulación en la Rambla, precisamente. En la Rambla entre Hipólito Yrigoyen y Solano López, como están viendo en imágenes, hay un flujo vehicular bastante importante hacia el centro, perdón. Así que está un poquito enlentecido el tránsito en esa zona, y también en la Rambla en Pagola, desde Pagola hasta Boulevard España. También hacia el centro está un poco enlentecido esa zona, así que a tenerlo en cuenta. Y por otro lado, comentarles que desde ayer, en la jornada de ayer a las 4:30 de la tarde aproximadamente, bueno, hubo un incidente con un camión en el puente de Galicia y Arenal Grande, y por esto quedó cortada Galicia desde Gaboto hasta República. Y también queda media calzada de circulación por encima del puente en Galicia y Arenal Grande. Por Arenal Grande tenemos media calzada, así que también a tenerlo en cuenta quienes tengan que circular por la zona de Cordón. Por otro lado, bueno, las calles que van a estar cortadas, si el tiempo lo permite, son Agraciada entre Pilar Costa y Marcelino Díaz, ahí en la zona de Paso Molino. En Unión, Domingo Ereño entre Cabrera y Asilo. Miñones entre Montero y Joaquín Núñez en Punta Carretas, Braulio Castro entre Teniente Galeano y Pedro Petrone en el barrio Plácido Yauri, y Alfredo de Simone entre Juan Acosta y Beretta en el barrio Coppola. Estos son los cortes que están previstos, que obviamente en el caso de inclemencias del clima no van a poder realizarse y se van a postergar, pero como siempre pueden encontrar esta información en @IMTránsito y poder chequear si efectivamente se están realizando esos cortes o no. Así que bueno, esa es toda la información para la jornada del día de hoy. Bien, ojalá que mañana sea un mejor día entonces, Sofía, y estaremos atentos a esa advertencia de meteorología para las próximas horas. La lluvia en principio creo que llegará al mediodía a Montevideo. Vamos a ver qué nos dice Tania en un ratito nada más. Gracias, Sofía. Nos vemos mañana. Bueno, a ustedes. Nos vemos mañana. ¿No? Dice que llueve. No sé, ¿Qué dice Tania? ¿Qué dice Tania? Y lo que voy a decir, sí, seguro que va a llover. ¿Winos? Sí, el tiempo, es verdad. Pie para el tiempo. Porque está acá. ¿Qué dice acá, Pilar? José, yo no entendía. Dije, la sacó ¿qué tiene que ver del con las partido. redes sociales? ¿Qué tiene que ver con las redes sociales? Pero ya que está. Y usted me hace leer sin lentes. ¿Y que dónde puedo mantener esta elegancia? Perdón. Déjelo que voy yo, déjelo que voy yo. Bueno, ¿qué dice el pronóstico? Marieta y Titi hacen la tota y la porota, sí hicimos. Tota y porota. Ahora vamos a arribar un escobito, es hermoso. Bueno, ¿cómo va a estar el clima? Ya lo dijo Tania, que va a estar muy lindo y va a haber pingüinos por alguna parte, pero vamos a ver las placas de Inumet en esta mañana que dice
el Instituto Uruguayo de Meteorología, que allí lo ven, ¿no? Que se cae el cielo. Que se cae el cielo, efectivamente, que preveía una mínima de 15 grados, una máxima de 23 con cielo nuboso cubierto, con precipitaciones aisladas. Alguna gotita estaba cayendo en alguna zona de Montevideo, ya nos están diciendo a través de las redes sociales. Vamos a compartir mensajes en un rato, pero bueno, la lluvia todavía no se ha desatado todavía, por lo menos en esta zona de la capital. ¿Qué temperatura tenemos ahora, Rafa? 17 grados la temperatura actual, como decíamos 23 la máxima. Para el jueves, mientras suena gris de Loop Lascano, 16 grados de mínima, máxima de 23 con disminución de la nubosidad y baja probabilidad de precipitaciones, lo mismo que para el viernes 28, que tendremos una máxima de 29 grados, mínima de 14, máxima de 29, mucho calor de cara al viernes, ya me amargó el fin de semana. No, Ay, a por mí Dios. ya haces planes, puedes disfrutar. Sí, divino. A sacar a las mascotas a pasear y demás. Anoche salí con Emilia, pasamos bárbaro, pero con 29 grados ya se nos complica. Corra ella, ¿no? Claro. Me gustaría también rabo de nube de Silvio Rodríguez, ¿no? Porque esa imagen de caerse el cielo. Rabo de nube. Sí. Como para arriba, ¿no? Decime que es como para arriba. No, no es para arriba. Está bien. Les vamos a invitar a seguirnos, como siempre, a través de nuestras redes sociales, a seguirnos y también escribirnos como lo hacen a diario. TV Corta Ciudad Viva es nuestra cuenta de Twitter, pero también pueden comunicarse a través de las redes que el canal tiene en Facebook y en Instagram. Siempre tenemos fotografías y estamos subiendo lo que vamos realizando a través de cada programa. Y el de hoy está buenísimo. Exactamente, exactamente. Como les decíamos, en un ratito vamos a tener el móvil con Natalia Brun allí en el Platense Patín Club con la asamblea que se va a realizar allí por los gremios de la educación. Pero también reaparecerá en la pantalla Luca Veloz para, meternos un poquito y analizar la situación en Chile con Juan Pablo Luna, tú sabes que la quiero. Bueno, lo cierto es que va a estar hablando con Luca Veloz en un ratito nada más a propósito de lo que está pasando en Chile a nivel político, más que nada, ¿no? Es verdad. Pero también vamos a hablar de una herramienta que es netamente montevideana, pero que se creó ya por el año 1996 para atender la problemática tan actual de la violencia doméstica. Las Comunas Mujer son una realidad. De aquel comienzo tenemos hoy 14 instaladas en 11 zonas de Montevideo y realmente los aprendizajes que se vienen dando y que fueron tema de un tercer encuentro de equipos técnicos que se realizó hace pocas semanas, vamos a traerlo al estudio de TV Ciudad a través de una de sus autoridades, Isabel Soto, pero también de las mujeres que construyen día a día esta posibilidad de una puerta de salida a esta situación que no solamente golpea a estas mujeres, sino que nos golpea a todos como sociedad. Bien, y ustedes saben que la próxima semana, concretamente el martes, comenzará a debatirse el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo sobre la reforma de la seguridad social. Sobre este tema vamos a estar hablando con quien presidió la comisión de expertos que analizó durante poco más de un año este tema y estaremos recibiendo con mucho gusto aquí a Rodolfo Saldain para hablar, cuáles fueron estos ajustes que pasaron del anteproyecto al proyecto que está ahora en manos del Parlamento. Todos estos temas siempre acompañados con la traducción a lengua de señas. Hoy saludamos a Victoria Álvarez, que nos va a estar acompañando durante todos los miércoles, porque el Hueso está haciendo esta tarea que también nos enorgullece como Intendencia de Montevideo, que capacitar a otros funcionarios para que nuestra comuna también sea accesible realmente a todos y todas los vecinos de nuestra ciudad. Muy bien, hacemos una pausa muy breve, ya seguimos con Ciudad Viva. Preferiría un ramo de nube, un torbellino en el suelo y una gran ira que sube. Ya está con nosotros Rodolfo Saldain, quien presidió la comisión de expertos que elaboró parte de este proyecto que hoy está en el Parlamento de Seguridad Social. Bienvenido, gracias por estos minutos en Ciudad Viva. Gracias por la invitación. Por favor. ¿Está conforme? Vamos a empezar por una generalidad, pero ¿está conforme con el proyecto que ingresó al Parlamento y que se va a debatir a partir del martes? El proyecto de reforma jubilatoria tiene que cumplir algunos atributos, tiene que tener algunos atributos, algunas características y lograr ciertos objetivos. Este los logra.
como toda obra colectiva, es una obra que, digamos, tiene ADN de muchos participantes. ¿Cuáles son esos principales atributos que tienen que tener la reforma? Tiene que contener la trayectoria que tiene el actual nivel de gasto en materia previsional en el Uruguay, que va camino a 13, 14, 15 puntos del Producto Interno Bruto, que es mucho más que lo que tienen países más envejecidos que Uruguay. En un contexto demográfico muy particular, no voy a insistir en eso, ya hemos hablado mucho, pero lo cierto es que ya hoy es cada vez más chica la población en edad de trabajar. Tiene ese atributo, tiene un atributo que en nuestra opinión es fuerte, de ir hacia un sistema de base igualitaria, es decir, transcurrido el periodo de transición, que en total son 20 años, se va a un sistema previsional común, ese es un punto fuerte, y remueve una serie de injusticias que tiene el sistema, crea una serie de derechos que creo que son importantes, y tiene un componente que es el que a nadie le gusta, que es que tenemos que trabajar unos años más, porque vivimos unos cuantos años más, y bueno, entonces allí se da toda esa tensión y veremos cómo se resuelve a nivel parlamentario. Soldán hablaba de que se resuelven algunas injusticias. ¿Cuáles, por ejemplo, a grandes rasgos? Y, por ejemplo, la forma de cálculo de las jubilaciones es totalmente distinta según el sistema en el que uno esté. Cada peso aportado vale muy distinto si uno es militar, si uno es profesional, si uno es bancario, si uno es escribano, si uno está en BPS. Por ejemplo, la base de cálculo hoy es en los militares del viejo régimen, que son aproximadamente la mitad de los efectivos que están hoy en actividad, es el último sueldo o más. En los que están en los profesionales, los 3 últimos años. En los militares del régimen nuevo, la reforma que hizo el Frente en el 2018, 5 años. Policías, 5 años. BPS y bancaria, 10 últimos comparados con los 20 mejores. Escribanos, los 30 mejores. Después, ¿qué porcentaje sobre esa base de cálculo? El 100% en militares, hasta el 45% en algunos otros casos. Es como muy heterogéneo, sin fundamento. Claro. Hay cosas que tienen fundamento para que haya una diferencia, eso no. Bueno, transcurrido este periodo, es decir, hasta el 2032 se mantienen las reglas actuales para todo el mundo, del 2032 al 2042 se da un régimen donde va perdiendo relevancia el régimen viejo y va ganando el sistema común, y a partir del 2043 las reglas en ese aspecto son iguales para todos. Antes de profundizar en alguno de los aspectos que me imagino que la gente que nos está escuchando le interesa, porque quien más que menos, digo, bueno, a ver, ¿cómo me voy a jubilar? Es importante. ¿Cómo estuvo la negociación al interior de la coalición? Porque esto, bueno, fue un anteproyecto, luego hubo como una serie de acuerdos que dan lugar a este proyecto. Digo, bueno, fue como todas las negociaciones, ¿verdad? Es decir, se hicieron planteamientos de diferente tipo y que algunos fueron aceptados, otros no, y se llegó a un acuerdo donde todo lo que estuvo planteado es parte del acuerdo. Aquello que se acordó y aquello que no se acordó, porque bueno, se aceptaron otras cosas que han quedado fuera de ese entendimiento. Digo porque pero no fue una negociación, ¿no? Es decir, a ver, realmente yo creo que, y esta es una apreciación política, ¿verdad? La coalición en este punto demostró que tiene capacidad de articular soluciones, e incluso soluciones que a primera vista podían parecer muy difíciles, ¿verdad? Creo que ha sido una muy buena experiencia. Claro, digo porque justamente en las últimas horas el líder de Cabildo Abierto dijo, bueno, todavía hay margen para presentar algunos cambios cuando, bueno, también los mismos senadores del Partido Nacional dijeron, bueno, esto ya estaba acordado. Y bueno, veremos que la dinámica parlamentaria tiene sus particularidades, veremos qué es lo que resulta. Efectivamente hay un acuerdo y yo entiendo que es un acuerdo que implica que están las mayorías para votar, pero también esperamos que de parte de la coalición opositora, del Frente Amplio, aparezcan de pronto ideas. Ayer escuchaba a Pereira que decía que bueno, votarían en contra en general, pero que muchos artículos los votarían a favor. Hace un rato acabo de leer al ex senador Astori diciendo que hay puntos fuertes y que hay otras debilidades. Y bueno, está, es decir, veremos qué aparece a nivel parlamentario. Ahí está, justamente en ese marco a nivel parlamentario, ¿hay margen para modificar mucha cosa o el proyecto va a quedar más o menos como se está presentando ahora? El proyecto tiene sus equilibrios, ¿verdad?
En la medida que se respeten esos equilibrios, que se logren los atributos que tiene que tener, bueno, hay, digamos, el margen natural que da nuestra Constitución, el Parlamento con su rol, el Ejecutivo con su rol, y sí, es decir, habrá que ver cuáles son las propuestas que hay. Si, por ejemplo, se llegara a plantear, volviendo al planteo de Astori, ¿verdad? Sí. Que leí hace un rato, Astori decía que no, que le parece injusto el tema de la suba de edad. Claramente es un tema que no es simpático. Él expresaba que sería preferible ir por incentivos. Bueno, veremos cuál es la fórmula que plantea, si logran los atributos que tiene que tener, porque ese es un tema central, estructural de la reforma. Usted recién lo mencionaba, ¿no? Decía, bueno, vamos a trabajar más porque tenemos una esperanza de vida más alta que la de años anteriores. Y en ese marco, representantes de los trabajadores ante el BPS, hace muy poco tiempo, por ejemplo, Ramón Ruiz, decía, el tema con esta reforma es que vamos a trabajar más y vamos a ganar menos. ¿Ustedes lo ven así eso? Bien, uno de los criterios que se tomaron para la definición de los parámetros de la reforma es que, corrida de la edad de 5 años, el nivel de beneficio equivalga al que se obtenía 5 años antes. ¿Qué quiere decir eso? Hoy, con 60 y 30 años de trabajo, el porcentaje de asignación de jubilación que se establece es 45% en la legislación vigente. Con 65 y 30 también va a ser 45%. Eso es una diferencia del proyecto y ya en el anteproyecto con lo que fue el informe de recomendaciones de la Comisión. El informe de recomendaciones iba en un sentido un poco más estricto y por cada año de trabajo planteaba una tasa máxima de 1.3%. El Poder Ejecutivo decidió que fuera 1.5%. Eso es lo que permite lograr ese efecto de que corrida 5 años se llegue también al 45%. Creo que no hay una diferencia en cuanto a la interpretación, ¿verdad? Simplemente que, bueno, ese es el criterio, 5 años más para cobrar lo mismo que se cobraba 5 años antes, con 5 años menos. Claro. Con respecto a lo que usted decía al principio, que esta reforma plantea como la equidad del sistema, o que sea más justo. Se orienta hacia más solidario también, lo dijo el presidente de la República. Y me quedé pensando con algunos de los planteos que ha hecho desde Cabildo Abierto, por ejemplo, de avanzar, pero no tanto con la edad de la caja, de la jubilación en la caja militar. ¿Iría en ese mismo sentido? Bueno, hay un cambio que es muy importante en caja militar. Primero, cumplida la transición, la fórmula de cálculo es igual para todos. ¿Todos se jubilarían con la misma edad? No, la fórmula de cálculo de la jubilación. Ajá. Lo que es retiro voluntario sería la misma edad que en el resto de la población. 63. 63 o 65, según el año de nacimiento, etc. Que en el caso de militares, igual que policías, que maestros, que radiólogos, que muchos otros puestos de trabajo tienen bonificación de servicio, ¿verdad? Con lo cual se adiciona a la edad real un plus por esa bonificación de servicios. En maestros, por ejemplo, es cada 3 se le computa 4, en policía cada 5 se le computan 7, etc. En lo que tiene que ver con la edad de retiro obligatorio, el militar, en la reforma del 2018 se elevó esa edad de retiro obligatorio y acá se vuelve a elevar, ¿no? Se vuelve a elevar entre 5 y 3 años. Por ejemplo, hoy, como resultado de la reforma del 2018, un soldado tiene retiro obligatorio con 48 años. Va a pasar a tener retiro obligatorio con 53, 5 años más. ¿58 no era en el anteproyecto de ley? No, en soldado siempre fue 53. Hubo un cambio en la escala que sigue, que si no me equivoco es Cabo, la verdad no la tengo bien presente, que allí se había hecho un planteamiento de, si no me equivoco, 60, y el Ministerio de Defensa, a través del general Frank, que fue el referente en el tema, entendió que era más conveniente para mantener cierta, que fuera 57. Bueno, eso el Poder Ejecutivo lo aceptó, es decir, allí el Ministerio de Defensa hizo ese planteamiento y fue aceptado.
¿Es necesario que haya retiro obligatorio el militar? La verdad no lo sé. Eso es un tema de la organización militar. Siempre Igual en Uruguay lo hubo. Hay una diferencia igual, ¿no? No, claro, eso la hay. En la gente común. No, claro, sin duda. ¿Por qué se da eso? ¿Estuvo sobre la mesa esa diferencia, esa gran diferencia que hay en la caja militar con la caja, bueno... Pero es que no para solo está el particular? militar, ¿no? ¿A qué edad se jubila un policía? De verdad, hoy. 49 es la edad que configura causal. ¿A qué edad se jubila un maestro? 50 y algo, 50, 51. Es decir, son situaciones que tienen un tratamiento diferencial. Es decir, por ejemplo, los que tienen bonificación de servicios, Sí. la última revisión se hizo en el año 84. La ley prevé que debe revisarse cada 5 años, no se hizo nunca. No lo hizo el anterior gobierno, ni los anteriores, nunca se revisó. Pues bien, ahora hay una pauta para revisarla. Es decir, tal vez esté bien que un maestro tenga esa bonificación, también la tiene el profesor universitario. Ahí, por mi experiencia, diría que es un poco más discutible que tenga que haber esa bonificación. Si la estructura militar requiere que haya obligación de retirarse a una determinada edad, es algo que realmente está más allá de la seguridad social, ¿verdad? Eso habría que hablarlo con los que han sido ministros de defensa en los sucesivos gobiernos, porque nadie ha planteado derogarlo. Por ejemplo, en esta reforma se suben entre 3 y 5 años. Sí. Por ejemplo, un coronel, 65, retiro obligatorio. En la reforma pasada también hubo un cambio en las edades, pero se mantuvo. Entonces habría que hablar con los diferentes ministros de la época, es decir, no sé, el doctor Bayardi, por mencionar, o el doctor García hoy día, casualmente médicos los dos, Sí. casualmente. Pero Saldain, bueno. y con respecto, por ejemplo, a esa diferencia o ese escalón que se produce entre los que nacieron hasta el 72 Sí. y los que nacieron en el 73, que va a haber una diferencia... Es muy brusco. Exactamente. Ayer de estaba acuerdo leyendo con un vos. informe del Cuesta Duarte y decía, bueno, se produce un salto importante, Sí, sí. ¿no? Eso... Eso es muy brusco. Bueno, veremos a nivel parlamentario si Porque si hay alguna fórmula que plantee de 60 revisar pasan a obligación de 63 Correcto, años y sí. creo que hay una diferencia de cobro también de jubilación. No, de cobro de De jubilación. cálculo en la jubilación, ¿no? De cálculo en la jubilación, no lo estoy viendo. Es decir, tendría que, no lo he pensado, pero no lo estoy estaba viendo. mirando un documento del Ahora, Cuesta Duarte Pero y sí ahí es muy ese brusco. salto Sí es muy brusco. ¿Debería Eso- contemplarse a nivel parlamentario eso? ¿Entiende que sí? es decir, ¿cuál es el punto? Esto es Porque esos 3 años hacen la diferencia, ¿no? Claro, la edad media, ¿a qué edad se jubila en promedio el uruguayo en BPS? 63. ¿Ah? Esta fórmula de empezar a mover la edad jubilatoria a partir de los nacidos en el año 73, que son personas que van a tener 50 años el año que viene, tiene relación con cómo se dilató los efectos de la reforma. En el informe de recomendaciones nosotros planteábamos 2 posibles escenarios, con tasas de reemplazo más bajas que las que están, decididamente más bajas, y uno de ellos era empezando con los nacidos en el año 71, que pasaban a 61, 62, 63 y así sucesivamente. Ahí los nacidos en 73 también llegaban a 63, pero había 2 escalones previos. Bueno, acá esos 2 escalones previos se cayeron y quedó, sí, hay que admitirlo, quedó un salto muy brusco, que bueno, veremos si aparece alguna iniciativa que sea razonable para solucionar eso. ¿Y cómo se calcula, se va a calcular pensando en la gente que está haciendo los cálculos, ¿no? Yo estoy pensando ya, por ejemplo, a ver, No. Usted eres muy joven, ¿eh? yo soy modelo 81, o sea, Sí, muy sí, joven, me muy falta joven. un ratito todavía. Pero el cálculo de en qué va a quedar los 5 últimos, los 10 mejores, los 20 mejores. 25 mejores. 25 mejores. 25 mejores para todo el mundo. Para todo el mundo. Militares, profesionales, policías, BPS. Eso es parejo. Parejo. 25 mejores. Eso es lo que está propuesto en el proyecto. El Parlamento votará. Sí. Y eso es de las cosas que requiere iniciativa del Poder Ejecutivo. Y no se extiende, que también era otra preocupación, esto es lo que pasó con lo de los cincuentones, con la última reforma, y se estira el problema más adelante, que los futuros cincuentones... Bueno, a ver, siempre que hay una ¿Puede transición pasar? puede haber problemas. Esta última vez el problema fue muy marcado porque se sumaron un par de efectos. En primer lugar, la reforma del 95 aumentó en más de un 40% el máximo jubilatorio. Y
de acuerdo con la interpretación que se le dio a un artículo de la ley, aun cuando antes del 95 se hubiera aportado, para decir los valores de hoy, por un salario de 150.000 pesos, no se tomaba nunca más de 71.000. Eso fue llevado a la justicia, Tribunal de lo Contencioso, Suprema Corte, y la Corte laudó, y todos laudaron, de que estaba bien ese criterio. Es un criterio que altera mucho lo que se llama el principio de congruencia, que todo por lo que se aportó se computa, y todo lo que se computa debe aportarse. Pero bueno, allí hubo una serie de problemas que generaron esa situación. Que no prevé que se generen con esta reforma. Esta reforma tiene una transición muchísimo más pausada que la anterior, ¿no? La anterior tuvo una transición de 9 meses, de marzo, perdón, entró en vigencia el 1 de abril y el 1 de enero del año siguiente ya todo el mundo estaba en las nuevas reglas. 9 meses fue la transición. Siempre puede haber dificultades, y bueno, lo que se ha advertido que pueda ocurrir, y de pronto a nivel parlamentario aparece algún aspecto que no vimos, ¿verdad? Pese a que trabajamos muchísimo tiempo y mucha gente en el tema, bueno, habría que estudiarlo, ¿verdad? Soldán, bueno, el tema cincuentones generó muchísima polémica en su momento también, pero el tema FAPs también. Hay un capítulo aparte para las AFAP en este sentido. ¿Cuál es su visión a propósito de esto? No se tocaron, ¿no? ¿Qué quiere decir que no se tocaron? No se tuvieron en cuenta, digamos. Se mantiene el régimen de las AFAP, aunque es distinto el porcentaje. Sí, y cambian muchas reglas también, ¿verdad? Primero, la existencia de un régimen mixto parte sustentado que la seguridad en la vejez, la seguridad económica de la persona cuando se jubila, y yo me incluyo dentro de la categoría porque ya soy estoy arriba de los 65, debe provenir en parte de las transferencias entre generaciones y otra parte tiene que ser producto del ahorro previo de las personas. No es posible en sociedades que envejecen, como esta, que todo dependa de lo que surja de las generaciones que están activas. Es decir, claramente eso es lo que muestra la experiencia internacional de los países que han envejecido antes que nosotros, ¿no? Los que mejor han llevado ese proceso, que básicamente es la Europa nórdica, tienen prácticamente 2 veces su Producto Interno Bruto en ahorro jubilatorio. Nosotros tenemos ahorrado en lo que administran las AFAPs un 30%, ¿no? Es decir, pero eso es central, porque si no el peso sobre las nuevas generaciones cada vez más chicas es enorme. Segundo, ¿cómo se administran esos ahorros? Eso ya es otro tema. Uruguay optó por un esquema de lo que conocemos como las AFAP. ¿Qué cambia para las AFAPs ahora y qué cambia para las personas afiliadas a las AFAPs? Para las personas afiliadas a las AFAPs cambian, primero se crea un tercer fondo para la gente más joven con mayor potencialidad de rentabilidad, también con mayor riesgo. Todo aquello que implica mayor opción de ganancia implica un mayor riesgo. Por eso es para las personas más jóvenes, que son las que tienen por delante 20, 30 años para recuperar una potencial pérdida. Una persona que ya está en el final de su trayectoria, pues no, allí lo que hay que hacer es asegurar. Y acá también hay un cambio en lo que son 3 fondos que administrarían las AFAPs, hoy administran 2. El subfondo retiro tiene algunos cambios en su diseño para asegurar mejor el acceso a la jubilación posterior. Otra cosa que cambia es los nuevos aportantes van a estar ingresando en un sistema que es relativamente distinto. Primero, del 100% de su aporte no se le va a deducir el seguro colectivo de invalidez y muerte. ¿Qué es eso? Es lo que cobra hoy el Banco de Seguros para asegurar el fallecimiento y la incapacidad antes de jubilarse. En verdad, en ningún momento una persona puede incapacitarse o fallecer siendo muy joven, ¿verdad? ¿Cuánto cuesta eso hoy? Eso hoy cuesta 14 pesos de cada 100 que aporta un trabajador a la FAP. Es caro, o por lo menos es mucha plata. Es decir, la comisión que cobra la FAP por administrar está entre 4 y 5 pesos. La prima de ese seguro son 14. Y se ha disparado mucho en los últimos años. ¿Y ahora se sigue Eso desaparece. cobrando? En los primeros 3 años no se va a cobrar esa prima porque el riesgo ese va a ser asumido por el BPS, es decir, parte del cambio en la distribución de los aportes. Claro. Y también la comisión que se va a poder cobrar por la administración en esos primeros meses es la mitad
de la que se cobra hoy. Es decir, hay algunos cambios. También el seguro colectivo ese, para quienes ya después de esos 3 años, que hoy, es decir, imagínense, hoy es un monopolio de hecho, Banco de Seguros, con 4 clientes cautivos, que son las 4 AFAPs, y quien lo paga no es arte ni parte, que son los ahorristas. Por lo tanto, más allá de que es un ente estatal, el Banco de Seguros, y que las 4 AFAP se supone que toman en cuenta digamos, la razonabilidad del precio, en verdad allí falta competencia. Vamos a estar planteando que ese seguro pueda ser licitable. ¿Ah? Es decir, hay algunos cambios que tienden a mejorar la eficiencia del Pilar 2, del sistema de ahorro. El otro día estaba escuchando, no sé si era a Ferrari, del director del BPS, que decía, bueno, las ganancias millonarias que han tenido las AFAP por tema de comisión. ¿Eso no podría pasar para el BPS? Es decir, ¿hay alternativa? Lo pregunto porque, bueno, ha estado en la calle ese tema para que esa plata, bueno, por lo menos que quede en el Estado. Bueno, se habla de 12 millones. En gran parte queda, ¿no? Ariel Ferrari es director de uno de los principales accionistas de la principal AFAP, que es del Banco de Previsión Social, República y el Banco de Seguros. Y la mitad de la población, en grandes números, ha optado por esa administradora. Lo que sí no sería buena idea es que hubiera una única administradora, porque eso realmente implica un riesgo muy, muy grande de perder el foco en el principal interés, que es potenciar al máximo el ahorro de las personas. No sería buena opción. La experiencia que tenemos de fondos de capitalización colectiva, como son las cajas paraestatales, es muy mala. Realmente se ha hecho foco en otros temas y no en obtener la mayor rentabilidad para sus beneficiarios. Decididamente yo no sería partidario de que los fondos de ahorro estuvieran administrados por el BPS en ese formato. Puede haber otros formatos, en el mundo hay otros formatos para administrar esos ahorros. Sin ir muy lejos, nosotros hicimos 4 seminarios con la Agencia Sueca de Pensiones. La Agencia Sueca de Pensiones tiene un sistema mixto también, una parte que es de ahorro individual obligatorio, la Pension Premium, y eso se licita o se da a inversores especializados, donde la persona puede elegir, claro. Es decir, desde quienes tienen una preferencia por inversiones de tipo ecológico, tienen un fondo para eso. Hay un fondo por defecto, claro, donde está la gran mayoría, ¿verdad? Porque las personas en general tienden a no hacer opciones, ¿no? Saldan una más por mi parte. Sí, estamos en el final prácticamente, pero no. Está interesante. Además no se ha hablado mucho de este tema de las AFAPs en la reforma, ¿verdad? Por eso capaz que a ti te había quedado la idea de que no pasaba nada. Claro, por eso. Y aparte se le pregunté bastante mal, pero Pilar me salvó. Tranquilo. Podemos hacer un capítulo 2, lo vamos a convocar para eso. No, pero estamos prácticamente en el final, le quería decir. Ayer hubo conferencia del PIT-CNT sobre el mediodía, donde, entre otras cosas, señalaban que, bueno, su visión, o manifestaron su rechazo a esta reforma. Entre otras cosas también decían que el presidente incumplió una promesa de campaña de no tocar la seguridad social y demás. ¿Cuál es su visión a propósito de eso? ¿Vio la conferencia? Sí, la vi. Es una posición política que creo que es parte de la discusión que se está dando dentro de la izquierda, ¿verdad? Es decir, de tratar de, bueno, por un lado hay quien está tironeando por apoyar, por lo menos parcialmente, y quien tironea por ir en otro sentido. Creo que es parte de eso. Yo le quería preguntar, también para el cierre, con montones de preguntas, tenemos 50 preguntas. Bueno, nos queda. Pero yo me acuerdo cuando empecé a trabajar antes del 96, pero en el 96 hubo una reforma importante, estamos prácticamente llegando a los 30 años y hay una nueva reforma. ¿Cuánto tiempo va a durar o se plantea esta reforma? Bien, esta reforma entiende, porque son cambios en las reglas de juego que... Y va a seguir habiendo cambios en las reglas de juego. Es decir, la historia de los sistemas previsionales siempre, en todo el mundo, implica cambios en reglas de juego. Nosotros estamos trabajando siempre sobre supuestos de lo que va a ocurrir con mercado de trabajo, con demografía. Y si hay algo que está particularmente móvil en esta época, en Uruguay y en el mundo, es el mercado de trabajo. No tenemos muy claro cómo va a ser, nadie lo tiene muy claro. Lo único que sabemos es que no va a ser igual que antes. Ya hoy no es igual. De hecho, en la ley hay
un par de previsiones que son bien interesantes para trabajadores expatriados, es decir, uruguayos que van a trabajar a otros lados y uruguayos que trabajan desde Uruguay para empresas que no están radicadas en el Uruguay. Claro. Allí estamos tratando de contemplar esas situaciones, dando una cobertura, tal vez no sea la mejor. Es decir, ahora... Dura Pilar, 30 años, 25. Pilar, es decir, a ver, las proyecciones que están hechas para el sistema estatal, por el equipo actuarial del BPS, que es el mejor que hay, y eso creo que estaba fuera de discusión, todo el mundo estamos de acuerdo en eso, indican que este sistema tiene características que lo haría sustentable, por lo menos en ese horizonte que a ti te preocupa. Pero pueden pasar cosas. Es decir, nadie podía pensar que íbamos a tener la epidemia que tuvimos, nadie podía pensar que íbamos a tener una guerra y nadie podía pensar que podía llegar a tirarse una bomba atómica. Y bueno, todas esas cosas hoy están en la mesa. Es decir, puede haber infinidad de cambios y allí hay una virtud de la ley, que en mi opinión es la creación de la agencia reguladora. La agencia reguladora es una entidad nueva que se va a conformar de manera muy profesional, que va a tener foco en hacer el seguimiento de todas las variables del sistema. No puede pasar más lo de caja bancaria, lo de caja de profesionales, mismo lo que pasó en BPS también en algún momento. Bien, 30 años es sustentable esta reforma. Sí. Gracias. Se seguirá hablando de esto. Rodolfo Saldain. Sí, con esos matices que te dije, ¿verdad? Pueden pasar muchas cosas. Me abrió paraguas Saldain en el final. Está bien. Bueno, muchas gracias por esto. Está anunciado lluvia para hoy. Está anunciado lluvia. Hábil declarante. Hay que ser hábil en esto, ¿sí, no? Muchas gracias. Un gusto. Bueno, pausa. Una pausa y ya seguimos. And now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. Y después de esta realmente educativa entrevista que acaban de tener con Josema, yo me quedé ahí en primera fila y realmente la disfruté mucho y aprendí un montón de cosas de lo que se nos viene en esta posible, muy posible ya, reforma de la Seguridad Social. Vamos a esta entrevista que anunciamos y que realmente nos llena de orgullo y de placer porque estamos hablando de una herramienta eminentemente montevideana y generada desde los territorios por esas mujeres que vivieron situaciones de violencia doméstica ya por el año 1996 y que generaron este programa de la Intendencia de Montevideo que ya tiene 26 años, ¿no? Si no estoy calculando. Mayor de edad. Mayor de edad. No me hagas el cálculo. Hace la reforma de la... Junto con la reforma jubilatoria, digo, la misma edad. Y es un placer entonces recibir a Isabel Soto, coordinadora del área por una vida libre de violencia de género, de la asesoría, de la División Asesoría para la Igualdad de Género, ya hace unos años está en la categoría de División Asesoría para la Igualdad de Género de la Intendencia de Montevideo, Isabel Soto, como decíamos, y Gilda Díaz Van Umbeck, comunera, integrante de la Comuna Mujer número 8. Y hablábamos de lo que es una comuna mujer, que es este lugar para la atención y el asesoramiento judicial, también psicológico, social, para atender a las personas que están viviendo situaciones de violencia doméstica. ¿Pero qué son hoy estas comunas mujer? Bienvenidas. Gracias. Muchas gracias, buenos días. La verdad que es un gusto estar acá y contarles un poco de la experiencia de las comunas mujer, que como bien ustedes decían, sí, es una experiencia, una política que lleva ya más de 25 años, 26, ¿verdad? Entonces, si bien es una política que se originó a demanda de las mujeres organizadas de los barrios, mujeres de la sociedad civil, mujeres inquietas en cada uno de los territorios por la situación que vivían y viven las mujeres a nivel de la violencia de género. Bueno, esta política ha tenido, digamos, como sus desarrollos a lo largo de todos estos años. Y efectivamente, hoy siguen siendo un pilar clave en el territorio para captar a aquellas mujeres que están en situación de violencia de género. No solamente la violencia doméstica, la violencia con las parejas o exparejas, sino otras situaciones de violencia de género que también hoy están contempladas en la ley 19.580. Las comunas arrancaron hace, todos estos años cuando todavía no teníamos ni siquiera ley de violencia doméstica. O sea que fue una política clave para poder desarrollar luego lo que a nivel jurídico y psicosocial se precisaba para poder intervenir en estas situaciones y llegar a ellas. Y para eso se precisaba, digamos, que las comunas y los servicios estuvieron instalados en los barrios de Montevideo.
Entonces, por eso, digamos, hoy es un programa que tiene alta vigencia y que se necesita a nivel del territorio porque las mujeres lo siguen necesitando. Y necesitamos también a las comuneras, a las mujeres que están acompañando esta política desde el territorio, porque ellas son quienes captan a las vecinas, a las amigas, a las familiares, en la vida cotidiana de los barrios, para poder, digamos, como orientar estas situaciones a los servicios especializados que tienen estos equipos interdisciplinarios. Hay abogadas, abogados, psicólogas, trabajadoras sociales, digo, para poder acompañar en forma integral estas situaciones. A mí me interesa muchísimo, siguiendo la pregunta de Tania, ¿no? Y ya preguntándole a Gilda, capaz que soy una atrevida en decir que quizás es una de las políticas más interesantes que ha llevado adelante la Intendencia de Montevideo en cuanto a tomar lo que viene de la sociedad civil y es sostenida por ellos. Pienso hasta aún en el servicio 41-41, digo, cuando de atención a la violencia, ¿no? ¿Cómo es que la sociedad civil sostiene esto, que está en el territorio y que se sigue aumentando, ¿no? Porque ahora son 14, ¿no? Sí. Gilda, ¿cómo fue, bueno, tu integración, pero sobre todo esa vinculación y ese sostén que hacen de la comuna? Bueno, mi integración fue por un interés personal desde muy joven y que siempre me interesó todo el tema de la mujer. Y bueno, fui muy bien recibida en la Casa de la Mujer número 8, en la comisión. Había mucho trabajo por hacer y hay cada vez más. Cada vez más crece la cantidad de gente que asiste a la casa, no solamente en la parte de consulta a lo que es el programa Como una Mujer, sino también a todo lo que la casa le brinda a la mujer. Nosotros somos personas, mujeres, que estamos allí para brindarnos, asesorarlas en cuanto a qué hacer, con un montón de tareas, de talleres. Muchas veces estamos y llegan pidiendo la primera ayuda, ¿no? La primera información. Y ahí es que nosotros entonces, o sea, se forma un vínculo y les ofrecemos la atención de la comuna, ¿verdad? Bueno, y después, y de allí... ¿Pero cómo llega una mujer, no? ¿Cómo llega? No, bueno, porque digo, me imagino que debe ser muy difícil llegar a la comuna y decir, hola. Sí, digo, tú me decís cómo llega emocionalmente. Y cómo claro, cómo ustedes la reciben, porque me parece que ese primer impacto debe ser fundamental. Sí, evidente. Y bueno, llega por supuesto que pidiendo ayuda de lo que sea. Hay muchas situaciones, pero lo primero que ellas necesitan es hablar con alguien, es información, es dónde ir, en qué situación están, si están en la calle, si están con hijos, qué hacer, ¿no? Y durante muchos años, hasta que se implementó bien el programa de la Comuna Mujer, nosotras teníamos una acción mucho más directa con ellas. Hoy por hoy eso ya está más dirigido a la atención de las Comuna Mujer. Nosotras colaboramos con ellas, con el equipo que está en la casa y además con las mujeres en general, asistiéndolas en lo que puedan necesitar. En estos últimos años fue muy importante la asistencia en cuanto a la alimentación, a la parte económica, ¿no? En cuanto a las canastas, en cuanto a recibir del vecindario de ropa para niños, las túnicas para cuando comiencen las clases. Sabés que te escuchaba hablar, las escuchaba hablar y pensaba lo que debe haber impactado, cómo impactó en tantas partes de la sociedad esto de la pandemia. Pero en esos momentos de estar alejado, de estar aislado, este tipo de atención que sabemos lo urgente que es, no precisamos, la verdad, profundizar porque lo vemos todos los días en los informativos. Si hay un tema en el que tenemos claro que estamos viviendo emergencia es respecto a esto, ¿cómo debe haber sido el impacto que tuvo también esta etapa de los últimos años? Sí, hemos visto muy empobrecidas a las mujeres, muy violentadas. Entonces, mujeres que llegan y que han sido sacadas de sus casas, con lo puesto, con los hijos, con lo puesto.
Entonces nosotros esa primera instancia es donde queremos estar para poder ayudarlas, para poder brindarles lo que tenemos. Y también solicitamos solidaridad y ayuda al vecindario, al territorio, a los grupos, y nos responden muy bien. Y sí, todo, hace 2 años que venimos dando permanentemente todo lo que tenemos. Y también les ofrecemos becas, porque o sea, no los damos nosotros, las dan las profesoras, pero a través nuestro, las talleristas. Tenemos más de 23 talleres donde ellas pueden realizar lo que quieran, desde aprender a tejer, crochet, telar, o hacer algún tipo de, digamos, de yoga, tai chi, o sea, que les haga bien a ellas también para poder bajar un poquito, ¿no? Les brindamos idiomas, las ayudamos, una época también a través del Plan Fortalecidas, del programa que nos hemos presentado muchas veces, enseñarlas a leer y a escribir, porque hay muchas personas que uno cree que todo el mundo lee y escribe, pero tampoco es así. O a veces nosotras nos dábamos cuenta que al darle los folletos a ellas, muchas veces los miran, pero ¿qué dice ahí adentro? No se entiende. Claro. Tenía una pregunta, pero ya te agrego otra, Isabel. ¿Tenés idea de cuántas mujeres han pasado por los servicios de Comuna Mujer? Eso me parece que puede ser un dato relevante y sobre todo que sabemos que han estado, y eso motivó también la convocatoria, sí. Han estado de evaluación, es decir, ¿cómo ha evolucionado la atención, los servicios que prestan? Lo del número me parece importante porque, sí, bueno, con tantos talleres y situaciones que atienden. Sí, efectivamente. Bueno, en el marco del Plan ABC se incrementaron las horas de atención, incluso se incrementaron las comunas mujer. Como ustedes bien decían, hoy tenemos 14 comunas mujer. Pero además de las 14 comunas mujer, abrimos también un servicio para mujeres con discapacidad que están en situación de violencia de género. Y también tenemos un servicio que le llamamos 365, porque es un servicio que atiende los 365 días del año, que está a contrahorario de las comunas mujer, ¿no? Los servicios de comuna mujer generalmente atienden o en la mañana o en la tarde, o mañana y tarde, dependiendo, digamos, de la zona. Pero fuera de ese horario también suceden situaciones donde las mujeres necesitan concurrir. Entonces es un servicio que está de 18 a 21 horas, puede ser presencial o se puede llamar al 1950-8888 y también está los fines de semana, sábados y domingos, que está casi todo el día, de las 10 hasta las 20 horas, y los feriados también. Entonces, con esto, digamos, tenemos una cobertura bastante amplia, tanto, digo, para las consultas que se puedan, digamos, como suscitar fuera de los horarios de comuna, como los fines de semana o feriados. Y efectivamente, post pandemia, nosotros notamos que hay un incremento, digamos, como en las consultas, comparando con el periodo pre-pandemia, porque durante la pandemia también nosotras tuvimos afectados los servicios por las situaciones que, bueno, que ya todos conocemos. Los equipos también teníamos que organizar guardias porque, bueno, también los equipos técnicos se contagiaban, entonces teníamos que, bueno, que organizar, digamos, como esa asistencia de otra forma. Bueno, pero efectivamente, hasta agosto aproximadamente de este año, han concurrido a nuestros servicios 2.000 mujeres nuevas. Llevamos más de 8.600 a lo largo de este año, ¿sí? Y esto implica aproximadamente arriba de 11.000 consultas. ¿En un año? En este año. Estoy hablando solamente del 2022. Y comparando con el periodo anterior a la pandemia, estamos alrededor de un 40% más, ¿sí? De lo que estábamos orientando y asistiendo antes de la pandemia. En relación al año pasado, bueno, es un poquito menos porque el año pasado fue cuando también, bueno, empieza, digamos, como a accionarse nuevamente, digamos, como la posibilidad de la presencialidad, y esto realmente impacta inmediatamente. Rápidamente los servicios se vieron, digamos, como, bueno... desbordados. Sí, casi, pero bueno, los fuimos como organizando, pero sí hubo, digamos, como una agenda muy intensa de trabajo, lo cual ha hecho que también nosotras procuráramos tener instancias de trabajo con estos equipos.
porque estos equipos están compuestos por profesionales que al día de hoy son convenios, contratos con organizaciones de la sociedad civil especializadas en estos temas. Hoy tenemos más de 130 profesionales trabajando a lo largo de todos estos servicios que estamos comentando. Y bueno, necesitamos también trabajar con ellos, digamos, como estrategias de abordaje, porque cada situación es única, cada mujer que llega es su mundo y realmente es única porque hay situaciones particulares para cada una. Y eso requiere estrategias personalizadas también. Y bueno, eso también exige y demanda los servicios en forma importante. Entonces también desde la asesoría estamos trabajando, digamos, como en simultáneo con poder, digamos, llegar a las mujeres que están necesitando y necesitamos llegar a aquellos lugares que todavía las mujeres no han accedido, por eso es tan importante el papel de las mujeres en los barrios y de todos los dispositivos y redes locales que existen, pero también trabajar con esos equipos que están permanentemente desafiados en los abordajes de las complejidades que hoy se presenta la violencia de género. Nos queda un minuto de esta preciosa conversación, que les agradecemos mucho, pero para que nos digan ¿cuál es el objetivo a corto plazo? ¿Qué podemos esperar de este alineamiento que hablas, de esta reunión de esos técnicos y de ese abordaje comunitario que termina siendo una novedad? Uno imagina el golpe personal que nos da cuando cubrimos una noticia de femicidio, lo que implicará también para los territorios esto. Pero bueno, ¿cuáles son los objetivos de esta conjunción de fuerzas que hicieron hace unas 3 semanas en que se encontraron los equipos técnicos de todas las comunas? Exacto. ¿Con qué nos encontramos dentro de un tiempo que las volvamos a invitar para conversar? Ojalá. ¿Qué es lo que buscan en el corto plazo que suceda? En el caso nuestro, nosotros seguimos trabajando ya y pensamos mantener la línea, por ejemplo, con charlas, encuentros que hacemos con jóvenes, con adolescentes, bueno. Con el plan que se hizo de no violencia en el noviazgo, por ejemplo. Queremos poder abarcarlo más. Seguir integrando los equipos que estamos integrando de equidad y género, de promotoras para la comuna. O sea, hay una cantidad de actividades y de lugares que nosotras nos podemos ir sumando conocimiento y para después poder aplicarlo en todas estas charlas, en los liceos, en los nodos. O sea, salir a trabajar al territorio. Isabel. Sí, nosotros tenemos 3 grandes objetivos. Primero, seguir trabajando en la atención y en la orientación de estas mujeres que están en situación de violencia de género. Y el otro es llegar más y mejor a aquellas que no han podido todavía acceder por las razones que sean. Y el tercer gran objetivo es la prevención. Y para eso, o sea, nosotros, si bien nuestras políticas se han orientado, bueno, como en atender la situación, bueno, concreta, porque son situaciones que urge abordarlas, pero también prevenir por una vida libre de violencia. Y para eso necesitamos, bueno, de todos los esfuerzos. De la sociedad civil, de las mujeres organizadas, de las mujeres en el entorno de las comunas, las mujeres que ya han transitado también por nuestros servicios, pero también necesitamos de la ciudadanía toda, en definitiva, porque esto es un problema que es de todas y de todos, ¿no? Entonces, eso requiere, digamos, como trabajar fuertemente, digamos, en acciones de prevención, poder abordar lo que es una cultura libre de violencia de género. Y eso requiere, digamos, trabajo también de hormiguita, ¿no? A través de instancias de sensibilización, de capacitación, movidas a nivel barrial. Bueno, ahora en el entorno del 25 de noviembre eso te iba a decir, van a haber muchas actividades que se están preparando y organizando en territorio y también desde la Intendencia se están también generando, digamos, acciones que seguramente ya habrá anuncios con respecto a eso en su momento. Y difundiremos. Y difundirán. Pero efectivamente necesitamos que esto no sea solo un tema del mes de noviembre, sino de todos los días. Por eso lo quisimos hacer antes del mes de noviembre, exacto, donde bueno, se conmemora, se trabaja para erradicar la violencia hacia las mujeres y sobre todo pensando además en las iniciativas que decías de una vida libre de violencia, sobre todo que la ciudad sea también amigable. Exacto. Ni que hablar de los hogares, pero que la ciudad no recibas acoso callejero, piropos que no corresponden, que podamos
transitar de forma segura, ¿no? Me imagino que también las iniciativas de la Intendencia, porque ya ha venido trabajando en ese sentido, irán por ahí. Se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo. Isabel, Gilda, muchísimas gracias. Muchísimas gracias Encantada. a ustedes. Y bueno, y Sola Nunca, como es la campaña que nosotros estamos promoviendo. Sola Así que Nunca. no estamos Me solos. encanta. Amo nunca, sí, amo, sola nunca. Nos quedamos con ese lema también, y esta es la casa de ustedes y de este tema más que nunca. Gracias. Es tiempo de abrir la puerta a la ciudad para recibir a nuestro compañero Luca Veloz, que también está con una de esas entrevistas que estamos esperando con mucha ansiedad. Bienvenido, Luca. Muchísimas gracias, Tania. Un saludo para Pilar y para todos allí en el estudio. Estamos en el Hotel Crystal Palace porque el uruguayo radicado en Chile, Juan Pablo Luna, es doctor en ciencia política, es profesor titular de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica de Chile. Está participando de estas jornadas académicas que hablábamos ayer mismo con la decana Carmen Midaglia de la Facultad de Ciencias Sociales, y en su expertise ciencia política vamos a conversar un ratito con él a propósito de su mirada sobre Chile y la situación política que tiene hoy el gobierno de Chile. Usted ha formulado una sentencia que es muy fuerte. Ha dicho que el gobierno de Gabriel Boric terminó el 4 de septiembre, cuando se dio este plebiscito. Bueno, buen día, y te agradezco además la oportunidad de calificar un poco ese titular. La frase completa es: terminó como estaba pensado, ¿no? Y terminó en el sentido de que el programa de gobierno, tal como estaba planteado y tal como había sido impulsado, digamos, en los primeros meses, tiene que ser reformulado, la coalición de gobierno y de hecho el cambio de gabinete que el presidente hace también, digamos, implica que hay una reformulación ahí. Entonces, más que nada, lo que está detrás del titular es la sensación de que esto es un golpe muy duro para el gobierno y que significa que hay que cambiar bastante más todavía de lo que se ha cambiado el programa y la agenda de gobierno para poder, digamos, llevar el país adelante en estos 3 últimos años de gobierno. Para poner en contexto, ese 62% que se pronunció en contra de la reforma constitucional, que de alguna manera el presidente Gabriel Boric se había puesto en sus espaldas, es determinante y va a paralizar el gobierno. No, o sea, a ver, detrás de ese 62% hay un grupo muy heterogéneo de descontentos. Hay gente descontenta por distintas razones. Hay un voto, digamos, de castigo al gobierno, pero hay otras razones. También hay un voto de castigo fuerte a los excesos de la Convención Constitucional. Hay un parate en términos de lo que venía del estallido y la agenda de reformas que venía del estallido, sobre todo porque se instalan en la agenda temas que a la gente le preocupan más, digamos, como el tema de seguridad y criminalidad, que está bastante álgido en este momento en Chile, y el tema de inflación, carestía, eventualmente falta de trabajo y estancamiento económico. Entonces, hay una mezcla de cosas atrás de eso, pero básicamente el gobierno hoy tiene dos agendas. Por un lado, tratar de salvar de alguna manera el proyecto constitucional y de reencauzarlo medio en segundo plano, pero sin que se muera, ¿sí? Y por otro lado, de llevar adelante reformas que atiendan más bien, y no solo reformas, sino planes de gobierno que atiendan a los problemas que hoy la gente siente más cercanos a su cotidianidad. Y para eso tiene la dificultad que debe lidiar con un Congreso en el cual el gobierno es minoría, y un Congreso en el cual además los nuevos partidos que han llegado a partir de la última elección son partidos con poca disciplina interna, digamos, partidos que se desalinean, pactan, pero a los 2 días se desalinean, partidos que están siendo además presionados por algunos movimientos ciudadanos de ultraderecha, por ejemplo, que están en las calles presionando a sus liderazgos, y eso hace, digamos, que la negociación
en el Congreso y la negociación política para una salida constitucional sea bien complicado. Ahora, estos problemas, los problemas económicos ya estaban, por ejemplo, en el estallido anterior, que sacó de alguna manera al presidente Piñera. ¿Por qué ahora se trasladan? ¿Cómo se mantienen esto? Bueno, acá hay un efecto pandemia, ¿sí? Y de hecho Piñera lo que hace con la pandemia es generar una serie de paquetes, digamos, de ayuda social, que ponen, además de lo que se denominaron los retiros de los fondos de pensión, que la gente corre contra sus retiros para generar un flujo de caja, digamos. Eso termina generando, junto a la dinámica internacional, un nivel de inflación que Chile no conoce, ¿no? O sea, yo tengo estudiantes de 20, 30 años en la universidad que no saben lo que es vivir con una inflación mayor al 2-3% anual, ¿no? Y hoy Chile tiene un 12%, 13% de inflación. Esto es una realidad nueva, ¿sí? Que le pega muy fuertemente al gobierno, aunque el gobierno herede una situación que es básicamente producto de lo que viene de antes. Entonces hay una profundización de los problemas sociales y al mismo tiempo la incertidumbre económica que generó el proceso constituyente también paró la inversión, ¿no? Entonces tenés una sociedad donde las cosas se han vuelto más caras, donde el empleo se ha reducido y donde por lo mismo la situación económica se ha vuelto bien digamos, muy jodida, digamos, para sobre todo los sectores populares. Usted hablaba recién del crecimiento de las ideas de derecha. Hace muy poco, cuando el aniversario de aquel levantamiento a Piñera, hubo hasta periodistas, pero también actores políticos que señalaban que se estaba generando un golpe y que capaz que era bueno un golpe. No sé si tanto. Lo que sucede en el estallido es un debate respecto a, o en torno al estallido, es un debate respecto a si esto es meramente violencia, digamos, si un intento, digamos, de deposición violenta del presidente. Eso es más bien la tesis que compra Piñera, digamos, y su círculo. Y por la cual, en mi impresión, lidia muy mal con el estallido y escala el nivel de conflicto en los años que le quedan de gobierno. Y hay quienes ven tras el estallido, aunque sea de forma muy inorgánica, muy poco representable por el sistema político, una serie de descontentos que tienen que ver con la cara oculta o los vicios, digamos, de un modelo de desarrollo que había generado crecimiento económico, pero al mismo tiempo había generado situaciones de precariedad para los sectores medios y bajos también bien significativos. Entonces, yo creo que ahí es donde está el debate hoy, ¿no? Y hay toda un intento de reinterpretar qué fue el estallido a 3 años, ¿no? Y acá se juegan, digamos, dos tesis, digamos, una tesis más bien de recomposición conservadora, es decir, bueno, esto fue, digamos, producto básicamente de la violencia y lo que estábamos haciendo esencialmente estaba bien, volvamos a ese carril. Y hay quienes dicen, bueno, no, acá hay una serie de dolores profundos, de conflictos, ¿sí?, que aunque no puedan articularse, aunque la Convención Constitucional no haya podido representar, están ahí latentes y el sistema político debe tratar de hacerse cargo y el gobierno debe tratar de hacerse cargo. Muchísimas gracias a Juan Pablo Luna. Este tema da para seguir, seguramente lo molestemos vía internet y lo tengamos en futuras entregas de Ciudad Viva para analizar cómo sigue la situación política allí en Chile y cómo es el destino del gobierno de Gabriel Boric. Muchas gracias, Luca. Y gracias por esta entrevista internacional. Realmente este lujazo que nos damos en los móviles con nuestros periodistas designados en esto de traerles un contenido que tiene tanto que ver con lo que está sucediendo en el mundo hoy. Nos vamos a una brevísima pausa y volvemos para el cierre de este programa que hoy nos encantó realizar, como siempre, con ustedes, que hemos dado un llamar, como siempre decimos, Ciudad Viva. Vamos a
salir a las calles nuevamente. Ahora de la mano de Natalia de Brun, que está en el Platense Patín Club. Nati, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo estás, Josema? Sí, estamos acá porque, bueno, estaba previsto una marcha, pero el tiempo jugó una mala pasada en este sentido. Estamos hablando del conflicto de la educación y van a hacer el acto de concentración aquí dentro del Platense. Para hablar de esto, estamos junto a Jerónimo, que es el representante del gremio estudiantil del DIABA, y también Emiliano Mandasen por FENAPES. Comencemos con Jerónimo, hablando del gremio de los estudiantes. Ustedes hoy apoyan este paro que hay, que es el día de hoy, el de mañana, de los docentes. Ustedes están apoyando lo que es el paro del día de hoy. Buenos días, gracias por venir. Sí, estamos apoyando el paro, una vez más, acá con los profesores. El movimiento estudiantil, por parte de secundaria, es bastante fuerte y bastante unido al momento de luchar con más quien nos necesita, ¿no? ¿Y cómo no íbamos a estar acá? Haciendo de que recibimos muchísimo apoyo por parte de los profesores en nuestra semana de huelga, en nuestros paros activos, en nuestras actividades. Y teníamos que estar acá presentes también, reivindicando justamente nuestras exigencias, ¿no? De la reforma, ustedes ¿qué han podido evaluar y qué creen además, o qué es lo que ustedes ven que sería, que estaría perjudicando lo que es el futuro de la educación? Mirá, nosotros vemos esta transformación educativa, entre comillas, como un ajuste con fines totalmente presupuestales, ¿no? El hecho de que estemos condenados los hijos de obreras y obreros a hacer una mano de obra dócil, servil y barata para el mercado, implica también esa poca democratización de lo que sería nuestra libertad y nuestra calidad de estudiantes. Nos perjudica no solo a los docentes, sino también a los alumnos, al estudiantado en general, porque la verdad que nosotros no nos parece que nos condicionen nuestro futuro, que nos digan qué tenemos que estudiar. Imagínate que tomen decisiones sobre nosotros sin preguntarnos en qué nos perjudica, qué precisamos, qué necesitamos, qué exigimos, que se nos tome la verdad para, como diría, la chacota, ¿me explico? Y es como una tomada de pelo bastante y las autoridades, la verdad, derraparon fuertemente. Jerónimo, ustedes han estado en conflicto también acompañando todo lo que es a otros gremios estudiantiles. ¿Cuál es la situación puntualmente del DIABA? Bueno, el DIABA es un liceo, la verdad, de bastante renombre. Tiene una historia muy importante, es patrimonio. Sin embargo, vos entras al Instituto Alfredo Vázquez Acevedo y tenés que estar teniendo cuidado donde pisás, que no pises una caquita de paloma, que no te electrocutes con las fugas de agua y los enchufes, que no se te caiga un pedazo de techo a la cabeza. ¿Me explico? También está el tema de la accesibilidad, de que el IABA no tiene un ascensor, no tiene rampas. El hecho de ser patrimonio implica no ponerle rampas ni alterar el edificio. Pero tenemos un expediente abierto hace casi ya 4 años sobre un ascensor que está inactivo e impide a las personas con dificultades motrices o algún tipo de problema, que no pueda subir escaleras, a o dejar el liceo o hacer artístico, porque la entrada al subsuelo, que es la única con accesibilidad, es solo para la orientación de artístico. Por ejemplo, si querés hacer un científico no podés, porque no podés hacer los prácticos obligatorios, porque los laboratorios están en el último piso. ¿Me explico? Y el tema también que es súper importante y es de manera a recalcar urgente, que es la poca inclusión que hay en el liceo más allá de la accesibilidad. El IABA es referente en población sorda y hipoacústica, sin embargo, los chiques sordos e hipoacústicos no cuentan con intérprete institucional. Eso conlleva que saquen dinero de su bolsillo y paguen a veces o consigan totalmente de onda y que no puedan tener clases. Hay veces que los compañeros sordos y hipoacústicos no tienen clases porque no tienen intérprete. Y el tema también del idioma español. Le sacan idioma español. Hay que tener en cuenta que ellos no tienen como lengua nativa el español. Es la lengua de señas. Entonces se les complica leer, se les complica escribir. Entonces, si no saben lo básico que es leer y escribir, ¿cómo van a prepararse para su futuro? ¿A qué van a llegar? Jerónimo, muchas gracias de algún modo por este golpe de realidad. Mandasen, no sé si con el ruido llegaste a escuchar parte de lo que explicaba Jerónimo que sucede en el IABA, pero que a veces se repite también en otros centros educativos. Hoy, estamos hablando de este conflicto de la educación que ya se está extendiendo. Hay paro docente hoy y mañana, tienen la concentración hoy acá, pero de lo que escuchaste, tú que sos docente también, ¿cuánto de esta realidad se está representada, digamos, en lo que son los centros educativos del país? No, primero saludar el móvil porque pone la voz de los estudiantes como hay que ponerla y amplificarla. Lo segundo, me parece que lo que plantea Jerónimo en la nota es una realidad que se expande a lo largo y ancho del país, en una situación que de ninguna manera respeta los derechos de los estudiantes
con una problemática. Cuando los estudiantes plantean problemáticas de forma seria, contundente, lo que se suele hacer es desconocer esa voz, tratar de minimizarla porque son jóvenes, porque están radicalizados, porque tienen una percepción errónea de las cosas, y eso me parece que está generando una situación que hace que los estudiantes asuman un rol protagónico en todo este proceso de defensa de la educación pública que saludamos. Nos parece que es uno de los elementos centrales de todo este proceso que no va a terminar, es el movimiento estudiantil más fuerte que nunca. Entonces, totalmente lo que dice Jerónimo, particularmente con el IABA, es patrimonio histórico, hay que arreglarlo, es un edificio emblemático, pero es un edificio que además debe disfrutar toda la sociedad uruguaya como un centro cultural, que creo que es que lo que los estudiantes históricamente del IABA impulsan es que sea un centro de referencia cultural, y eso hay que preservarlo, sin duda. Bien, ahora yendo ya así más al conflicto, que igual este reclamo es parte también del conflicto y de lo que se requiere para la verdadera transformación de la educación. Hoy va a haber, como yo decía, se suspendió la marcha, pero el acto es acá. ¿Por dónde van a pasar los principales lineamientos de lo que va a ser el acto del día de hoy? Pero además también esto continúa mañana. ¿Qué tipo de actividades van a haber mañana por la paralización? Bien, lo primero que Jerónimo colocó elementos contundentes con respecto a la transformación educativa, que para nosotros es un profundo retroceso. Por forma, por contenido y por la metodología de aplicación, que es una metodología que trata de callar todas las voces, los estudiantes, los profesores, las profesoras, maestras, maestros, funcionarios. Entonces, primero, yo lo que digo es, hay un pronunciamiento contundente de los principales actores involucrados en el proceso educativo, el gremio docente, los estudiantes. Hay que bajarse del pedestal de la soberbia, hay que sentarse a negociar y escuchar. No hay transformación educativa en el mundo que se haga a espalda de los trabajadores y de los estudiantes. Entonces la primera reacción es esa. Mañana estaremos desarrollando actividades con las intersociales en todo el país, también en Montevideo, área metropolitana, pero en cada rincón del país la federación estará movilizada en el territorio con las intersociales, tratando de informar las dificultades en general que existen al día de hoy en la sociedad uruguaya, no solo el tema educativo, por ejemplo, la reforma jubilatoria y de pensiones, que lo que hace es premiar a un sector de la sociedad y al lucro a través de la previsión social. Bueno, creo que ese es un tema central que además ya está tomando cuerpo también en el movimiento estudiantil porque hace a las futuras generaciones. Entonces me parece que este proceso lo que hace es generar unidad en la acción, y yo creo que lo principal con respecto a la transformación educativa lo colocó Jerónimo con mucha claridad. Tenemos que formar integralmente y tiene que haber acceso democrático al conocimiento en cualquier rincón del país, se nazca donde se nazca. Muchísimas gracias a los dos, estudiantes, docentes. Bueno, y con esto cerramos nosotros desde aquí, desde el Platense, donde en minutos nada más va a comenzar la concentración. Parte del ruido que ustedes escuchaban es porque se está disponiendo todo ya en el escenario donde va a estar concentrado el acto, y ya vienen ustedes a mis espaldas, ya ven que se van llenando las gradas de los diferentes sindicatos. Tal cual, se va armando la cosa entonces allí en el Platense Patín Club. Gracias, Nati, por tu trabajo y también el equipo. En un rato vamos a tener más detalles en la edición mediodía con Rosina Macharini a partir de las 13 horas. Lo que tenemos ahora a continuación es nuestra agenda cultural que comienza de la mano de Tania Tavares. Es verdad, porque a partir... Se lo tiré tipo locutor, así como... Me encantó, y yo respondí también con eficiencia. Me dio ganas de decir que qué divino tenía el pelo de Nati de Brum. Pensé que me decía a pesar del dije, tiempo, no es por ahí. A pesar del tiempo, pero nos vamos a la agenda cultural para decir que a partir de este miércoles a las 19 horas se presenta la obra El Desmontaje en la sala Hugo Balso del Sodre. Tengo un poco... Está mal de tono en la impresora, así que si, aparte de los furcios, súmenle que no se ve mucho. Se trata de una mezcla entre una conferencia, un documental y una obra. Es una experiencia teatral muy particular, muy personal, llevada adelante por la dramaturga, docente y directora Jimena Márquez, que se coloca a sí misma en escena para desplegar la experiencia teatral más importante de su vida. Es una historia en la que se pone en escena de una manera muy particular escenas griegas y con sucesos biográficos en el marco de un documental junto a los testimonios de diversas personalidades del Teatro Nacional. Se puede ver desde este miércoles, como decíamos, de miércoles a sábados a las 20:30 y domingos a las 19 horas del 25 al 30 de octubre. Muy bien. ¿Lo dije bien? Lo dijo perfecto. Bien, y hoy se está estrenando Al final del partido, una obra dirigida por Federico Beltramelli, lo hace en Cinemateca, producida por Mario Jacob, que tiene como protagonistas a 5 trabajadores de fútbol de Uruguay, utileros y cancheros. La historia del fútbol contada por oficios menores. Va a ir todos los días 19:30 en Cinemateca.
Exactamente, bueno, con cámara, como decíamos el otro día, Marquito Soyarzal me decía, bueno, uno de los cámaras de este trabajo es nuestro amigo Diego, ¿cómo lo has querido, Varela? ¿No? Así, Genio, bueno, histórico de este canal. Bueno, Historia señoras y viva. señores, una recomendación también para este miércoles y tiene como protagonista a Denis Elías, plena, como dice el hombre. También se presenta en concierto en la Sala Teatro Movie. El cantante se posiciona como uno de los mejores solistas dentro del género tropical a nivel nacional, proveniente de parodistas Cíngaros, sí, Cíngaros, donde se destacó por su voz. Acumula 15 años de trayectoria y en esta etapa de su carrera musical incursiona en nuevos estilos para darle a su música un estilo más romántico, siempre con la plena como base, de género en el que creció y se destacó a nivel nacional y local. Esto será el miércoles a las 21 horas en la Sala Teatro Movie. La mejor que tiene es la de los Cíngaros, igual, ¿eh? ¿Cómo? No es para darle para atrás, pero la mejor que tiene es la de los Cíngaros. Se prende fuego el teatro de verano cada vez que, ¿no? Sale el hombre ahí con... El mejor lo tuvimos acá, Gerardo Nieto. Ese es el uno, es el mayor exponente de la música tropical uruguaya. Pero, sin duda, llena siempre el teatro. No hay con qué darle. Bueno, muy bien. Nos vamos. Nos estamos encontrando mañana 8:30 aquí en Ciudad Viva con programón, como siempre, ¿no? Sí, periodismo en la mañana. Y sin lluvia parece mañana, ¿eh? Y sin lluvia. Y como siempre mostrando mucha ciudad, como siempre. Y hablando de ciudad, en la ciudad que está viva, ahora se viene el movimiento, con la nueva temporada allí, al aire libre, en este caso. Está lindo. Nos vemos mañana.